Hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la unidad 5 del programa En búsqueda del sentido de la vida. Los contenidos de esta unidad son el logro de la consolidación de la identidad y la independencia personal, y cuáles son aquellos criterios o aquellos trabajos psíquicos, como venimos desarrollando en todo el programa, que definen, que dan cuenta del fin de la adolescencia. Los dos textos que son eje para esto son el texto de Jaulaver y el texto de Trinich de Merea. Otro contenido central en esta unidad es el pensamiento formal y cómo incide en la consolidación de la identidad. Para ello nos centramos en el texto de Moreno. Y por último, nos preguntamos por la construcción, la constitución del proyecto de vida, lo vocacional y el sentido de la vida, y para ello nos vamos a servir de los textos de Rascovan y de Enrique. En su texto, Trinich de Merea plantea en relación a la terminación de la adolescencia tres parámetros o trabajos psíquicos, como venimos denominando, ¿no?, en el desarrollo del programa, que darían cuenta justamente de este pasaje de la adolescencia a la adultez. Por un lado tenemos el logro de la brecha generacional, ¿no? Palazzini ya en la unidad 4 hace referencia a este trabajo, ¿no?, y a la importancia de la confrontación generacional, ¿no? Esta confrontación permite, digamos, justamente que los padres se vuelvan obsoletos. Esto favorece la salida exogámica y en eso la búsqueda de nuevos modelos identificatorios, ¿no? Asimismo nos encontramos en la actualidad con padres que no confrontan, ¿no?, para no perder su juventud o por miedo a perder el amor infantil de los hijos y las hijas, ¿no? Esto dificulta este trabajo. Asimismo, otro de los parámetros propuestos, también trabajados previamente, es la conflictiva edípica, la reactualización de la misma. Y no solo en relación a los y las adolescentes, sino también a los padres. Se trata, ¿no?, de la renuncia del deseo sexual inconsciente, por supuesto, de los padres para con los hijos, de los padres para con sus propios padres, ¿no?, porque hay una reactualización de esta conflictiva edípica de la propia adolescencia, y por supuesto la renuncia de los propios adolescentes, ¿no?, lo que favorece justamente la salida exogámica, ¿no? Entonces se trata de que los padres puedan ser vistos como hombre y como mujer y viceversa, que los padres puedan ver a sus hijos e hijas como mujeres y como hombres, ¿sí? Esto que implica, bueno, Trinich de Merea refiere que esto habilita una paternidad posible, que no se trata, ¿no?, de ser madre o padre, sino de un estado mental en el que se puede sostener a alguien o a algo, ¿sí? Esta dependencia afectiva hacia los padres no cede, sino que se modifica, que cambia, ¿no?, y habilita esta posibilidad de acoger a otro o de acoger un proyecto. Entonces empezamos a poder desarrollar, ¿no?, proyectos propios y sostenernos en el tiempo. En este sentido, como vamos a ver más adelante, también es fundamental el desarrollo, ¿no?, del pensamiento formal, que vamos a ver en el texto de Moreno, porque justamente lo que habilita, ¿no?, esta posibilidad de pensamiento es poder salirse del presente concreto para poder realizar hipótesis, pensar las consecuencias de nuestras acciones, ¿no?, y tomar decisiones en relación a los propios proyectos. Por último, el parámetro que plantea Trinich de Merea en relación al fin de la adolescencia tiene que ver con el logro de la identidad sexual.
Si bien la identidad sexual nunca es definitiva, ¿no? Porque como la identidad es continua y está en continua construcción durante toda la vida, sí se trata, ¿no?, de descartar la bisexualidad como este lugar en el que vale todo y en el que se puede tener todo, ¿no? Y donde la castración no estaría entrando en juego, como ya lo vimos también, si recuerdan, con Rodulfo, ¿sí? Entonces, se trata, digamos, de perder, ¿no? De poder elegir. Y en este sentido, muchas veces la sociedad dificulta, ¿no?, este trabajo, esta tarea, porque exalta la ambigüedad, ¿no? O al contrario, adultiza a los adolescentes, y esto no ayuda, ¿no?, a elegir. Ya sea entonces porque exalta la ambigüedad cuando los infantiliza, o los adultiza cuando los hace responsables de ciertas tareas que aún el adolescente o la adolescente no puede enfrentar. Pero en este sentido nos encontramos con una sociedad que dificulta muchas veces esta elección de una identidad sexual, ¿sí? Lo que finalmente, digamos, plantea Trinity de Merea es que la salida, ¿no?, de la adolescencia hacia la edad adulta tiene que ver con esta posibilidad de ejercer un vínculo de dependencia afectiva donde se acoja a otro alguien o a otro proyecto. Bien, vamos a pasar ahora entonces a pensar cuáles son los parámetros o trabajos, ¿no?, que plantea Jaulaver, que considera estos que hemos referido respecto de Trinity de Merea, pero suma otros que vamos a desarrollar a continuación. Ahora bien, Jaulaver plantea, ¿no?, como se viene proponiendo ya desde el desarrollo de la unidad 1 del programa, pensar a la adolescencia, ¿no?, o al adolescente, la adolescente, con un psiquismo abierto, en transformación, incompleto, ¿no? Justamente, digamos, se trataría de una etapa, ¿no?, como plantea Canciper también en la unidad 2, en la que se va a resignificar el pasado, ¿no? Entonces, hay un eje temporal que es fundamental para poder pensar la etapa adolescente, ¿sí? A la vez, el autor va a referir que hay dos premisas para poder pensar la clínica adolescente, ¿no? Una tiene que ver con el grupo de pares, ¿no?, y la imposibilidad de pensar al adolescente sin su grupo. Como vamos a ver en la unidad siguiente, la unidad 6, el grupo de pares es el ámbito o uno de los ámbitos de socialización por excelencia, ¿no?, en esta etapa de la vida. Y la otra cuestión, ¿no?, ligada, digamos, justamente al tiempo, tiene que ver con este concepto de moratoria, ¿no? Ahora pensarlo, ¿no?, como propone Rodulfo en la unidad 2, como estos trabajos, ¿no?, que el adolescente debe realizar, y que la realización o no de los mismos va a tener consecuencias, ¿no?, para el psiquismo. Jaulaver habla, ¿no?, de ciertas cicatrices, ¿no?, con las que sin lugar a dudas se saldría de la adolescencia. Y el autor se va a preguntar, ¿no?, si estamos preparados, ¿no?, para pensar o repensar, mejor dicho, los parámetros desde los que hemos sido formados, ¿no?, en los ámbitos académicos, ya que hay ciertas condiciones epocales
que hacen que muchas veces estos trabajos se den, se desarrollen, se elaboren de modos diversos y culminen, ¿no?, de modos diversos a los pensados años o décadas atrás. Sajolaber entonces propone diversas tareas que se deben consolidar para poder definir, ¿no?, o pensar cuándo y cómo se concluye la adolescencia, ¿no? Esto me parece importante nunca perder de vista este planteo que ya hacía Rodulfo, ¿no? Esto de por dónde anda el adolescente, ¿no? Entonces no pensar estas tareas de un modo rígido o esquemático, ¿no?, sino que nos ayuden a pensar por dónde anda, ¿sí? Bien. Una de las tareas justamente tiene que ver con la adquisición del pensamiento abstracto, ¿no?, que ya señalábamos con la autora anteriormente trabajada. Esto implica la capacidad de poder pensar simbólicamente, ¿no? Él y la adolescente deben complejizar, ¿no?, la manera de pensar, de asociar, de razonar, para poder establecer pensamientos que tienen que ver con la lógica hipotética deductiva, ¿no? Porque esto es justamente, ¿no?, el pensar simbólico es lo que permite la construcción de estos proyectos propios. Ahora el autor lo que se pregunta es cómo incide, ¿no?, la sociedad en el desarrollo de esta tarea cuando justamente aparece una valoración por la inmediatez, un predominio de la imagen, un empobrecimiento del lenguaje que uno puede observar en los modos de escritura y de habla, ¿no?, y donde aparece, ¿no?, una intolerancia al silencio, ¿no? Esta idea de que habría que llenar todos los espacios, ¿no? Otra de las tareas, ¿no?, tiene que ver con esta cuestión de la salida exogámica, ¿no?, lo que implica justamente esta ruptura con el núcleo familiar, ¿no?, que va a ser favorecida por el grupo de pares, ¿no?, que primero va a ser un grupo de pares del mismo sexo para después pasar a ser un grupo conformado, perdón, este grupo de pares por ambos sexos, ¿no? O podríamos pensar hoy, ¿no?, a partir de los textos que hemos venido trabajando de Glosser Fiorini, por diversidades de género, ¿no?, o por géneros diversos. Bien, ahora se pregunta el autor también, ¿no?, es decir, bueno, a ver, ¿favorece la sociedad actual esta tarea, ¿no?, que debe realizar él y la joven de la salida exogámica? Cuando, por ejemplo, ¿no?, podemos pensar, hay cierta tendencia a regresar, ¿no?, al refugio endogámico, en el sentido, por ejemplo, de las adversidades con las que se encuentran los jóvenes para poder insertarse en el mundo del trabajo, ¿no? Eso dificulta, ¿no?, esta salida del núcleo primario, ¿no? A la vez, el mundo adulto, ¿no?, se presenta con mucha inestabilidad, con crisis, con desesperanza. Entonces deja de ser, ¿no?, ese lugar deseado al que los jóvenes y las jóvenes ansiaban acceder, ¿no? Y asimismo, digamos, en los grupos de pares aparece también, ¿no?, esta cuestión de lo tóxico, ¿no?, del consumo de drogas legales e ilegales, en las que aparece también, ¿no?, este sobreinvestimiento de lo sensorial, ¿no?, en detrimento de los lazos que usualmente, ¿no?, se
se establecían y se conformaban en estos grupos, ¿no? Entonces aparece que como una pérdida, ¿no?, de lo que es las representaciones y el mundo afectivo que antes era tan característico del grupo de pares. Respecto a la elección del objeto sexual, que también ya venimos desarrollando en diversas unidades, ¿no? Lo que plantea Sajolaber es la necesidad de poder articular la elección de objeto sexual, ¿sí?, con el género y a la vez la obtención del placer en el acto sexual, ¿no? Esta elección, ¿no?, se complejiza a partir de las diversas formas de sexualidad que hoy son aceptadas, ¿no?, como propone Glosser Fiorini, y también, ¿no?, por los nuevos modelos de familia, ¿no? Entonces ya no nos encontramos con esta elección de objeto sexual heterosexual, esta familia tradicional, ¿no?, sino que aparecen diversas formas de sexualidad y diversos modelos de familia. Ahora bien, el autor plantea otra tarea que tiene que ver con la asunción de un cuerpo adulto. Como ya hemos visto en unidades anteriores, esto implica no solo el duelo por el cuerpo infantil, sino también el duelo por el cuerpo adulto idealizado y la construcción de una representación del cuerpo real del adolescente o la adolescente. Tenemos que pensar en la sociedad actual cómo inciden los mandatos sociales respecto al cuerpo como bien estético. Otra de las tareas tienen que ver con la apropiación de idea de muerte, ¿sí? Entender que no existe un orden sucesorio del morir, ¿no? Esta idea de que fallecerían primero los abuelos, los padres y luego el adolescente, sino que esto es azaroso. Y esto a la vez implica, ¿no?, una vuelta más sobre la amenaza de castración. Otra de las tareas que se deben consolidar en esta transición al mundo adulto tiene que ver con la construcción del ideal del yo. En este sentido es importante no solo mantener, sino profundizar, ¿no?, la diferencia entre el superyo y el ideal del yo, ¿no? El superyo como una instancia punitoria, ¿no?, vinculada a la conciencia moral, a la culpa, a la vergüenza, y el ideal del yo como un conductor del hacer y de los ideales tan importante, ¿no?, ya como planteaba Rodulfo en este pasaje del yo ideal al ideal del yo, y también en relación, ¿no?, a la posibilidad de pensar estos proyectos vitales propios. En este sentido, ¿no?, el autor se pregunta cómo incide la sociedad cuando los modelos que oferta, ¿no?, los ideales yoicos que propone, tienen que ver con el éxito, con el dinero, ¿no? Entonces él y la adolescente se encuentran, ¿no?, con un déficit de modelos identificatorios, ¿no? Tenemos que pensar en este pasaje de lo endogámico a lo exogámico y lo importante, ¿no?, de los modelos que uno encuentra en la sociedad. Asimismo, digamos, con la primacía del individualismo, el sujeto se encuentra, digamos, con reproches, podríamos decir, inconscientes más crueles, en el sentido, ¿no?, que la culpa se deja de sociabilizar. Podemos pensar en este punto en el concepto de meritocracia, ¿no?, donde los logros o los fracasos, ¿no?, recaen en el sujeto al perderse, como vamos a ver también más adelante en los textos de Enrique Rascobán, al perderse
¿no? Los sostenes que eran brindados por la sociedad. A su vez, en este sentido, y como ya hemos mencionado anteriormente, hay dificultades, ¿no?, en establecer la brecha generacional, el conflicto generacional, por esta, ¿no?, adolentización que encontramos en la sociedad, ¿no? La juventud aparece, ¿no?, como lo deseado, entonces se dificulta esta brecha tan necesaria. Asimismo, tenemos que pensar, como vamos a desarrollar a continuación, en la tarea de la elección vocacional y ocupacional, ¿no?, que tiene que ver justamente con poder, con este pasaje, ¿no?, que hablaba Rodulfo del juego al trabajo, ¿no?, esto de poder encontrar, ¿no?, el placer en el trabajo, en la realización laboral, a través, ¿no?, de ciertos mecanismos sublimatorios, ¿no?, vinculados justamente a este hacer. Bien, estas serían entonces las tareas, ¿no?, que propone el autor para poder pensar, ¿no?, la consolidación de la adolescencia, ¿no?, este pasaje, ¿no?, y insisto, ¿no?, pensar por dónde anda el adolescente puede implicar, ¿no?, que estén más logradas algunas de estas tareas que otras, ¿no?, pero no pensarlo de un modo estanco, lineal, estático, ¿no? Esto ya también hablaba al respecto y se ha desarrollado en la unidad 1 con Viñal. Bien, ahora vamos a continuar, primero desarrollando esta cuestión que vengo adelantando, vinculada al pensamiento formal, ¿no?, y para finalizar luego con los textos de Enrique Rascobán. Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la segunda clase. Como adelantamos en la unidad 1, según el nuevo paradigma adolescente que propone Marina, la adolescencia es la segunda gran oportunidad educativa. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad de aprender y de consolidar esos aprendizajes, ¿no?, ya sean positivos o negativos para el sujeto. Vamos a ampliar, digamos, cuáles son las funciones que se desarrollan ahora en la adolescencia, a partir del texto de Morena, que está en la unidad 5. Pero vamos adelantando, ¿no?, este planteo de Marina respecto a que el cerebro adolescente es un cerebro que tiene la capacidad de aprender. En este sentido, lo que va a distinguir a la educación en la infancia de la educación adolescente es que hay un paso del control externo en la infancia al control interno del aprendizaje en la adolescencia, ¿no? Entonces, es el adolescente o la adolescente quien tiene a cargo la formación de su propio cerebro, ¿no? En esto pensamos que lo que el adolescente o la adolescente busca es desarrollar el sentimiento de que él es agente o ella es diseñadora de su propia acción, ¿no? Pensando también un poco, digamos, en esta cuestión de, creo, de los trabajos psíquicos que venimos pensando, ¿no? Esto de ser agente, ¿no?, de hacerse cargo, de algún modo, de uno o una misma. Bien, entonces en esta segunda clase vamos a continuar desarrollando los textos de Moreno respecto justamente a esta nueva forma de pensar en la adolescencia, y vamos a concluir con los textos de Enrique y Rascobán, que condicen con el último eje de esta unidad, ¿no?, respecto a lo que es el proyecto de vida y las trayectorias. Bueno, como vengo señalando, ¿no?, hay una forma de razonar específica en la adolescencia que se diferencia de la infancia,
que tiene que ver con esta posibilidad de pensar y reflexionar más allá del presente concreto. En este sentido, y tomando a Piaget, que ya hemos visto su teoría en la unidad 1, el carácter fundamental, ¿no?, de la adolescencia tiene que ver, por un lado, con el logro de la consolidación de la identidad, ¿no?, como venimos desarrollando también con Trini de Merea y Saulaver, y también con la inserción del individuo en la sociedad de las personas adultas. Esto entonces, ¿qué supone? Y supone la posibilidad de trazar un proyecto de vida, ¿no?, que vamos a ahondar un poco más en relación a esto ahora con Enrique y Rascobán, la posibilidad de pensarse, ¿no?, de considerarse igual que las personas adultas y ser reconocido también en este sentido por la sociedad, para también, por supuesto, poder reformar o incidir o actuar sobre la sociedad en la que se está insertando el joven o la joven. Bien, las características de este pensamiento formal, típico de la adolescencia, serían 4. Primero, razonar sobre posibilidades, ¿no? El adolescente y la adolescente pueden examinar un problema, pensar, determinar todas las soluciones posibles y después, ¿no?, descubrir cuál de esas soluciones se corresponde con el caso particular. Segundo, razonar sobre hipótesis, ¿sí? No se razona ya sobre una realidad concreta, sino que se razona y lo que se somete a prueba es una elaboración conceptual, una hipótesis. Luego hablamos de la característica que tiene que ver con razonar sobre el futuro, ¿no? El futuro incluye muchas posibilidades, diversas posibilidades, y el adolescente va a tener la capacidad de pensar, de planificar antes de actuar, ¿no?, y de este modo controlar su comportamiento a partir de estas reflexiones previas que ha realizado, ¿no? Tenemos que pensar lo importante de esto justamente en la elaboración de un proyecto de vida. Y por último hablamos de el razonar sobre el razonamiento, ¿no? Esto implica esta capacidad que destaca Saulaver, que tiene que ver, ¿no?, con esta capacidad de simbolizar. Entonces, el adolescente ya no razona sobre una realidad concreta, sino sobre una preposición lingüística, ¿no?, sobre una elaboración conceptual, ¿no?, que puede hacer gracias, ¿no?, al lenguaje. En este sentido es importante aclarar que si bien el pensamiento formal tiene que ver con una característica de esta etapa, esta transformación es más progresiva y depende más de los problemas concretos, de las intervenciones socioeducativas a las que están sujetas las personas, ¿no? Y no es algo tan generalizado como se pensaba años atrás. Entonces, la cultura en la que el sujeto está inserto y la escolarización inciden en el logro, ¿no?, o en el modo en el que se logra o esta capacidad del pensamiento formal. Ahora bien, hasta acá Moreno nos viene explicando, ¿no?, tomando fundamentalmente a Piaget y a Inelder, cómo es el progreso en la adolescencia respecto a los problemas del razonamiento. Ahora bien, se pregunta entonces cómo recibe, cómo percibe, cómo recuerda y utiliza la información.
Y en la adolescencia se encuentran avances en 3 aspectos fundamentales en lo que es el procesamiento de la información, ¿no? Una justamente tiene que ver con el aumento en la capacidad de procesar información, el aumento en la capacidad del conocimiento en diferentes dominios y la autorregulación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto, no? Que digamos, se desarrolla la posibilidad de atender y mantener la memoria en diversos elementos de un problema. Asimismo, en lo que respecta a la atención, hay una mayor atención selectiva, o sea, de centrarse en lo que es relevante de la información, ¿no? Y dejar de un lado, ignorar lo que no es de importancia. Y a la vez también aparece, ¿no? O se desarrolla más la atención dividida, que tiene que ver con poder atender a 2 situaciones al mismo tiempo, ¿no? Y también, digamos, los cambios en las habilidades cognitivas tienen que ver con la mayor velocidad y la automatización en el procesamiento de la información. Esto implica que el adolescente va a procesar la información más rápido y va a llevar adelante más procesos cognitivos al realizar una tarea, ¿sí? Ahora bien, que los y las adolescentes tengan mayores posibilidades de utilizar este pensamiento lógico y reflexivo no implica que necesariamente lo hagan, ¿no? En este sentido, Moreno refiere que muchas veces el adolescente, ¿no? O el pensamiento adolescente y las decisiones de los adolescentes y las adolescentes están más ligadas a lo que es el razonamiento intuitivo. Entonces, el pensamiento intuitivo, ¿no? Que a veces utiliza el adolescente al tomar una decisión, se basa no en este razonamiento lógico, sino en experiencias previas, en sentimientos y en motivaciones que él y el adolescente pueda tener, ¿sí? Entonces se observa que a veces, ¿no? La lógica que se utilice va a depender de las creencias de las personas, ¿no? Entonces voy a creer o voy a aplicar una lógica siempre y cuando esto no entre en contradicción con mi sistema de creencias. Incluso puedo llegar a aceptar un argumento que es cuestionable, ¿no? Si hay razones intuitivas para hacerlo. Esto no es algo que me parece necesariamente merme en la adultez, ¿no? De hecho, hoy nos encontramos con muchos razonamientos de este tipo, ¿no? Al respecto, ¿no? Y para ir introduciéndonos en el último contenido que tiene que ver con el proyecto de vida, con lo vocacional, con el sentido de la vida, es importante pensar que tanto la orientación escolar como vocacional nos puede ayudar justamente al adolescente a desarrollar estrategias para tomar decisiones. Estrategias que estén basadas no en experiencias o sentimientos o creencias, sino justamente, ¿no? En estos razonamientos lógicos. Ahora vamos a continuar entonces adentrándonos en los últimos 2 textos de esta unidad, que serían los textos de Enrique y Rascobán. Profundizando en este trabajo psíquico, en esta tarea que plantea Sajolaber respecto de la construcción de un proyecto de vida ligado a la elección vocacional, Enrique nos muestra las diferencias, ¿no? Entre la construcción de itinerarios en la modernidad y en la posmodernidad, en la actualidad, ¿no? En la misma línea que Rascobán.
En la modernidad, ¿no? La consolidación de la identidad se vinculaba fuertemente al trabajo, a la capacidad de producir. Pensábamos en proyectos de vida a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, uno ingresaba en una empresa o en una industria y toda su vida permanecía en ese trabajo, ¿no? Quizás con posibilidad de ascenso social o no, pero digamos había una planificación a largo plazo que estaba ligada fuertemente al estado de bienestar, ¿no? Hablábamos entonces de trayectorias lineales porque había un armazón resistente, seguro, fiable, que era el Estado, que permitía, digamos, que nos permitía apoyarnos y a la vez era capaz de soportar las diferencias individuales. En la actualidad nos encontramos con que la identidad tiene que ver ahora con la capacidad de consumo, ¿no? Soy parte del mundo en la medida que tengo la capacidad de consumir. Vamos a profundizar más, ¿no?, de estos aspectos de la sociedad actual en la unidad 6 con el texto de Ballardini. Respecto a los proyectos de vida, nos encontramos con proyectos a corto plazo, ¿no? Incluso en este sentido hablamos de estas trayectorias transicionales que señala Rascovan, donde hablamos de distintas trayectorias que se superponen, se entrecruzan, se mezclan, ¿no? Esto de dos trabajos a la vez, trabajo y estudio. Y a la vez nos encontramos, ¿no?, con esto que tiene que ver estos conceptos de biografización y reflexividad, ¿no?, donde el sujeto pasa a ser el empresario de sí mismo, ¿no?, el que tiene que hacerse responsable porque ya no hay un Estado, ¿no?, que sea garante, que sea sostén. Entonces, digamos, nos encontramos ahora con trayectorias fragmentadas, no lineales, y donde algunos adolescentes, en plural, logran, ¿no?, la reproducción de su situación de clase, de su educación, de su condición de familia de la que provienen, pero otros y otras adolescentes, ¿no?, no tienen esa suerte de poder siquiera lograr esta reproducción, ¿no?, de su situación de clase. Entonces nos encontramos con trayectorias fallidas o tendientes, como dice Enrique, a la desintegración. Ahora bien, en este contexto de vulnerabilidad, incertidumbre, Enrique propone la escuela como un lugar de amarre, como un lugar desde el cual poder pensar, construir, delinear un futuro posible. En este sentido, lo que se observa de la escuela es que si bien ya no promete el ascenso social como en generaciones anteriores, sí sigue siendo considerada como condición básica para la reproducción del lugar social, ¿no? Entonces, en este sentido es una instancia de pasaje que no sirve para nada, pero sirve para todo, porque es necesaria para continuar con estudios superiores, es necesaria para un trabajo, pero no garantiza nada de esto. Por otra parte, ¿no?, a partir de estudios realizados, se observa, digamos, esta cuestión de la necesidad de una formación continua, ¿no? Lo que antes garantizaba la escuela, hoy quizás podríamos decir que lo garantiza la universidad, y aún así tampoco estaríamos en lo correcto, donde aparecen estas que mencionamos anteriormente, trayectorias transicionales, ¿no?, donde se trabaja y se estudia al mismo tiempo, y cada vez es un grupo más reducido de jóvenes los que tienen la posibilidad de solamente estudiar.
y a la vez, ¿no?, se valora la elección de una carrera universitaria como una instancia decisiva para la vida, ¿no?, para el futuro. Y en esto también se aprecia, como hemos señalado anteriormente, la sobrevaloración de los aspectos personales. ¿A qué nos referimos? A que parece ser que el triunfo o el fracaso estaría ligado, digamos, a aspectos personales, ¿no?, sin tener en cuenta ciertas condiciones económicas, sociales, ¿no?, que pueden incidir, ¿no?, justamente en nuestra elección. En este sentido, Rascovan justamente nos invita a reflexionar cómo los caminos vitales que un sujeto va desplegando y va construyendo van a estar determinados, influenciados por las coordenadas sociales, históricas, geográficas y ambientales, ¿no? En este sentido, entonces, es que nos lleva a reflexionar sobre estos procesos de individualización que hablábamos antes, donde los sujetos, ¿no?, al no tener anclajes colectivos, tienen que autogestionar sus vidas, ¿no? Y en esto muchas veces, digamos, provoca, ¿no?, la no posibilidad de un ascenso social, ¿no? En este sentido, él nos propone distintos conceptos para poder pensar estos caminos de la vida. Rascovan habla de una hoja de ruta, ¿no?, sobre la cual se van a ir marcando diversos trayectos educativos y laborales. Él plantea que en un momento podíamos hacer, ¿no?, una distinción entre estos trayectos y las transiciones entre los trayectos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad nos encontramos justamente con trayectorias transicionales, ¿no?, donde los sujetos salen, entran, se entremezclan en diversos trayectos, estos que decíamos, varios estudios y trabajo, estudio y trabajo en el hogar. Entonces pensamos, ¿no?, las trayectorias ya no como de este modo lineal que hablábamos, ¿no?, al igual que planteaba Enrique, sino de un modo mucho más dinámico, discontinuo, ¿no?, donde hay simultáneas trayectorias, múltiples trayectorias. Y a la vez, ¿no?, nos lleva a reflexionar sobre el concepto de itinerario, ¿no? Y dice que, bueno, que el itinerario tiene que ver con la trayectoria subjetiva, ¿no? Hay un plus de subjetividad y estas trayectorias, ¿no?, a la vez se conforman, se construyen sobre trayectos que están institucionalizados. Ahora, que estos trayectos estén institucionalizados no quiere decir necesariamente que sean formales, ¿no?, como podrían ser la escuela o un trabajo en blanco, ¿no?, sino que también hay trayectos paralelos, ¿no? Estos trayectos paralelos, no institucionalizados, como pueden ser el negocio, por ejemplo, ilegal de las drogas, ¿no? Pero también estos trayectos paralelos funcionan, ¿no?, como la base sobre las cuales se construyen los sujetos sus trayectorias subjetivas.